¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Qué tal, Nancy? Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Una de las novelas más representativas, ¿no? de Ciro Alegría. ¿Qué tal, Junior? Buenas noches. Así que vamos a mencionar un poco algunas características, ¿no? Un poco el argumento de esta novela, algunos componentes representativos, ¿no? Vamos también a señalar un poco sobre tipos de personajes que encontramos, ¿no? Eso y algunas cosas representativas de esta obra fundamental, ¿no? De la visión del indigenismo decimonónico o también llamado indigenismo tradicional, ¿ya? Recuerda eso, ¿no? El indigenismo decimonónico o el indigenismo tradicional, ¿no? Ya habíamos señalado un poco de estas expresiones o de estas manifestaciones literarias, ¿no? Del indigenismo tradicional y la diferencia con el indigenismo o neoindigenismo, ¿no? En este caso, la obra El mundo es ancho y ajeno está enmarcado dentro de esta visión del indigenismo tradicional, ¿ya? Ahí vamos a ver de pronto una diferencia ya con la siguiente clase entre la visión de Ciro Alegría y la manifestación de Arguedas, ¿no? Ahí vamos a ver un poco la diferenciación entre estas dos expresiones literarias. ¿Qué tal, Brian? Buenas noches, Cristian, buenas noches, Tadeus. Así que comenzamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el mundo es ancho y ajeno. Muy bien, a ver, en el caso del mundo es ancho y ajeno, recordemos, ¿no? Que esta obra va a ser una obra de denuncia, ¿no? Porque va a mostrarnos algunos elementos representativos, ¿no? Pero también va a ser una obra que logra documentarse muy bien, ¿no? Porque muestra un poco de la realidad que se está viviendo, ¿ya? Dice, durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito rural del Perú se impuso el gamonalismo, ¿no? Recordemos que el gamonalismo es este sistema, ¿no? de opresión sobre el campesino. Dice, un sistema de explotación a las comunidades indígenas por los dueños de las haciendas. Estos grandes gamonales realizaban todo el esfuerzo por arrebatar las tierras de las comunidades y con ello reducir al indio a condiciones extremas de trabajo, ¿no? Lo que buscaban entonces era generar, ¿no? una fórmula o una búsqueda de pronto poner al campesino en aprietos, ¿no? En una situación que no le quedaba otra cosa más que convertirse en un esclavo, ¿no? ¿Ya? Del gamonal. Entonces, estas tierras empiezan poco a poco, ¿no? A ser capturadas por el gamonal y vamos a encontrar que muchas comunidades o algunos campesinos van a levantarse contra, ¿no? esta opresión. Bajo esos lineamientos, bajo esa mirada, ¿no? Vamos a encontrar que la obra va a reflejar ese momento, ¿no? que se está vivenciando, ¿no? Dice, para ellos se respaldaban en su enorme poder económico y político, constituyéndose en reguladores de la ley dentro de sus tierras, ¿no? Así que ellos podían hacer y deshacer lo que deseen, ¿no? Y por tanto no habrá nada contra ellos, ¿no? Dice, con el mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas. Ahora, ¿por qué dice que realiza una denuncia de altas connotaciones políticas? Dice, porque condena el sistema social, este sistema que es el gamonalismo, que liquida las instituciones más valiosas del Perú.
el narrador señala que una de estas instituciones más valiosas, ¿no?, del Perú es la comunidad, ¿ya? O sea, para el autor, la comunidad es una de las instituciones más valiosas en el mundo rural. Y por tanto, el gamonal que realiza, ¿no?, este elemento de eliminar estas tierras, ¿no?, de eliminar estas comunidades, entonces está a su vez eliminando esta institución y está dejando en la orfandad a las comunidades o a los comuneros, ¿no? ¿Ya? Por eso dice, ¿no? Realiza una denuncia de altas connotaciones políticas porque condena el sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú, siendo para él una de ellas la comunidad campesina. Eso es lo que se configura dentro de la obra. Por ello decimos que la novela tiene una connotación política ideológica, es una obra documentada porque nos muestra todo el conflicto que se está viviendo en la parte norte andina del Perú, y aparte de ser una obra documentada, también es una obra de denuncia, ¿no? Porque va a denunciar las atrocidades del gamonalismo, ¿ya? Entonces, estamos ante una novela de esa naturaleza, ¿no? La novela, El mundo es ancho y ajeno, está dividida en 24 capítulos, ¿ya? De esos 24 capítulos, la mayoría está manifestando, ¿no?, la presencia de Rosendo Maki, ¿no? O sea, en la mayoría, hasta la muerte de Rosendo Maki, que se da en el capítulo 16, ¿no?, se presenta a este personaje como uno de los pilares, ¿no?, dentro de la comunidad. Luego de la muerte de Rosendo Maki vendrá otro personaje representativo, ¿no?, que es Benito Castro. Pero ¿qué sucede? Benito Castro va a aparecer ya como personaje protagónico, ¿no?, en el capítulo 21. Sin embargo, la presencia de Benito Castro se da desde capítulos anteriores, ¿no?, a estos. ¿Por qué? Sucede que Rosendo Maki constantemente piensa, ¿no? Piensa qué estará haciendo, ¿no?, Benito Castro, qué estará pasándole. Entonces, la presencia de Benito Castro está, ¿no?, a través de Rosendo Maki, ¿ya? Pero bueno, entonces ahí tenemos algunos aspectos fundamentales, ¿no? Por eso decimos que tanto Rosendo Maki como el personaje Benito Castro representan, ¿no?, personajes principales, porque son dos modos de enfrentar a Álvaro Amenábar, que sería el Gamonal. Y además, el Gamonal Álvaro Amenábar también sería un personaje principal, porque la historia va girando en torno a estos personajes. Rosendo Maki, que está liderando, ¿no?, la forma para vencer a Álvaro Amenábar a través de las leyes, ¿no? ¿Ya? Pero estamos observando que este enfrentamiento se está desarrollando contra Álvaro Amenábar, que representa el gamonalismo, ¿no? Y Álvaro Amenábar no solamente debe estar luchando contra esta mirada, ¿no?, esta visión, ¿no?, sino también se va a enfrentar a Benito Castro, ¿no? Por eso que Álvaro Amenábar también es otro personaje principal, ¿no? Así que gira en torno ante estos tres personajes principales, ¿no? Rosendo Maki, Benito Castro y Álvaro Amenábar, ¿ya? Bien, la novela, como te decía, tiene 24 capítulos y en el primer capítulo vamos a observar cómo de pronto el narrador va presentando, ¿no?, al personaje, ¿ya? O sea, cómo va presentando a Rosendo Maki, cómo va presentando poco a poco a el personaje, ¿no?, y su comunidad, o sea, cómo va a lograr convertirse en alcalde, ¿no? Así que de pronto, el primer capítulo, que es Rosendo Maki y la comunidad, ¿no?, así se titula el primer capítulo,
Rosendo Maki y la comunidad, empieza cuando Rosendo Maki está caminando, ¿no? Buscando algunas hierbas, porque Nacha Suro le había indicado, ¿no? Que consiga algunas hierbas para hacer un pequeño brebaje a Pascual, ¿no? La esposa de Rosendo Maki, ya que está enferma. Así que Rosendo Maki está avanzando y se le atraviesa una serpiente, ¿no? Una culebra. Rosendo Maki busca a la culebra para matarla. Ahora, ¿por qué quiere matar a la culebra? Sucede que se dice que si de pronto tú, mientras vas caminando, ¿no? Se interpone una culebra, o sea, la culebra rompe, ¿no? Tu trayecto, entonces es un elemento de mal agüero. O sea, la naturaleza te está indicando, ¿no? Que algo malo va a pasar, ¿ya? Por eso, Rosendo Maki tiene que matar a la culebra para que se logre disipar, ¿no? Ese mal agüero, ¿no? Ese símbolo de mal agüero, ¿no? Busca, busca, ¿no? Pero no lo consigue, ¿no? No sabe dónde está. Cree que ese, ¿no? Elemento de mal agüero puede ser, de pronto, ¿no? Lo que está pasando a la comunidad, ¿no? O de pronto lo que le está sucediendo a su esposa, ¿no? Mientras eso está ocurriendo, el narrador nos está comentando cómo Rosendo Maki, siendo regidor, se va a convertir en alcalde, ¿no? El alcalde en ese momento era Ananías Chayaya, y de pronto, tras la muerte de este alcalde, ahora Rosendo Maki será el nuevo, ¿no? Alcalde de Rumi, ¿no? Elegido por la comunidad. El narrador va mostrando cómo de pronto Rosendo Maki destaca, ¿no? Por su sabiduría popular, ¿no? Esto es una característica entonces de Rosendo Maki, la sabiduría popular, cómo destaca, ¿no? Por su sabiduría popular. Y también está mencionando, señalando, ¿no? Cómo de pronto Álvaro Amenábar está disponiendo que las tierras donde ahora está la comunidad le pertenece, ¿no? Por eso que Rosendo Maki va a buscar la manera, ¿no? De enfrentarlo a través de estas nociones, ¿no? Bien, otro punto también importante, ¿no? El narrador va a describir a Rosendo Maki con algunos elementos de la naturaleza, ¿no? Vamos a ver vamos a leer esa parte, ¿no? Para ver cómo lo identifica, ¿no? El narrador a Rosendo Maki con estos componentes de la naturaleza, ¿no? Dice, el indio Rosendo Maki estaba encuclillado tal un viejo ídolo, tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el noque, palo contorsionado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos oscuros, lagos quietos. Las cejas eran una crestería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía, que las fuerzas de la tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgo de montaña. En sus sienes nevaba como en las de Urpillao. Él también era un venerable patriarca, ¿no? Y te das cuenta cómo va describiendo poco a poco los rasgos de este personaje, ¿no? Y esos rasgos va señalando tras estos componentes de la naturaleza, ¿no? Rosendo Maki, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre este personaje, ¿no? El narrador ahora describe un poco el espacio de Rumi, ¿no? Señala cuáles son algunas costumbres en Rumi,
Mientras que el personaje Rosendo está ya bajando, ¿no? Para retornar a su casa. Mientras eso sucede, ¿no? El narrador está mencionando que Rosendo Maki tiene un conjunto de hijos, ¿no? Y que a su vez cuida a Benito Castro, ¿no? O cuidó a Benito Castro hasta que éste se marchó, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando el narrador. O sea, nos está presentando a este personaje Rosendo Maki y a la comunidad, justo como el título lo señala, ¿no? Luego de ello, el narrador nos habla, ¿no? Nos señala la llegada de Rosendo Maki a su casa, ¿no? Pero se da cuenta que hay muchas personas esperándolo, ¿no? Así que de pronto Rosendo Maki, mientras va acercándose, se percata, ¿no? Que algo malo está a punto de ocurrir o ha pasado. Todos empiezan a darle espacio, él entra y lo que observa es que de pronto su mujer, ¿no? Su esposa Pascuala, ya había muerto. Así que esa es la parte, ¿no? Que termina el primer capítulo con la muerte de Pascuala, ¿no? Rosendo Manqui se queda petrificado, ¿no? Al ver el cuerpo de su esposa. Había llegado muy tarde, ¿no? Ya en los siguientes capítulos nos está señalando cómo Rosendo Maki va a tener que lidiar con el dolor de la muerte de su esposa, los funerales, la llegada, ¿no? De personas de otros pueblos, por ejemplo, de Muncha, ¿no? Llega de Muncha para indicarle a Rosendo el pésame, ¿no? Algunas otras autoridades, todo eso está sucediendo, ¿no? ¿Qué sucede después? Rosendo Maki tiene que seguir, ¿no? Mencionando cómo de pronto poder aliviar este dolor que siente por la muerte de su esposa, ¿ya? Pero a su vez también tiene que lidiar con los problemas de la comunidad, ¿no? Así que de pronto Rosendo Maki va a contratar, ¿no? A un abogado, Bismarck Ruiz, ¿ya? Bismarck Ruiz le dice a Rosendo Maki, ¿no? No se preocupen, ¿no? Que sí o sí yo voy a lograr vencer a ese tal Álvaro Amenábar, que se ha creído, ¿no? Viniendo acá a decir que les pertenecen sus tierras, cuando estas tierras son de ustedes incluso, recuerda, tenían sus, ¿no? Sus títulos, ¿no? Va a ser muy fácil, sencillo, ¿no? No se preocupen, dice, ¿no? Eso es lo que señala, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está mencionando, ¿no? Así que Bismarck Ruiz le dice esas palabras y Rosendo Maki cree que Bismarck Ruiz va a ayudarlo, ¿no? O sea, cree eso. Así que está feliz y contento, ¿no? Pero ¿qué sucede? Álvaro Amenábar se da cuenta, ¿no? Que la comunidad está buscando, ¿no? A través del juicio para que pierda, ¿no? Sentido su acusación. Por eso que Álvaro Amenábar va a utilizar todo el poder que tiene para buscar la manera que la comunidad pierda, ¿no? Legalmente. Por eso que contrata, ¿no? A algunos testigos falsos, ¿no? También, por ejemplo, algunos jueces y fiscales van a ser, ¿no? Roto su mano, ¿no? Va a haber corrupción ahí, ¿no? Entonces, todo eso vamos a tener en esta obra, ¿no? ¿Ya? Entonces está todo ya preparado, ¿no? Para que de pronto, ¿no? Se dé el juicio y, como bien sabes, ¿no? Al final va a suceder algo, ¿no? La comunidad perderá. Así que legalmente, Álvaro Amenábar tendrá la posesión de toda la comunidad de Rumi,
Pero recuerda, lo ha hecho a través de qué? A través de la corrupción, ¿no? Pero la comunidad ya no puede alegar, ya no puede luchar contra este decreto. Así que la comunidad va a tener que ser desalojada, ¿no? Va a tener que marcharse la comunidad, ¿no? Por ello es tan triste, ¿no? Desconsolado, ¿dónde ir? ¿No? Así que al final se van a la meseta de Ñanañahui. Y en la meseta del Ñanañahui es un espacio inhóspito, ¿no? O sea, es un espacio prácticamente que no se puede vivir, pero es el único lugar donde podían estar. Así que la comunidad va a hacer faenas, ¿no? Toda la comunidad se va a unir para que se pueda realizar este acto, ¿no? Que el espacio pueda ser un espacio habitable, ¿ya? Varias faenas, ¿no? Rosendo también está ahí, junto con todos, ¿no? Se busca eso, ¿no? Luego de ver estos acontecimientos, ¿no? Rosendo Maki, ¿no? Se da cuenta también de algo. Sucede que el ganado que tenía la comunidad ya se había acostumbrado poco a poco, ¿no? En estar en estos espacios donde la comunidad, estos sembríos, ¿no? Estos pastizales. Así que muchas veces bajaban, ¿no? Los animales. Pero como Álvaro Menábar, ¿no? Es prepotente, ¿no? Busca la manera de atrapar estos animales y decide no entregar a la comunidad, indicando que de pronto todo lo que, ¿no? Se encuentre en este espacio, en este territorio, le pertenece, ¿no? Por eso está molesto Rosendo Maki, ¿no? Porque la comunidad está perdiendo incluso a sus ganados, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que de pronto Rosendo Maki, harto ya de esto, porque incluso habla, ¿no? Pero no le hacen caso, harto, arrebatado va y trata de liberar, ¿no? Parte del ganado, ¿no? Pero lo atrapa y lo acusan de avijeo. El avijeo es aquella persona que roba ganado, ¿no? Lo acusan y de pronto es llevado a prisión. Estando en prisión, se va a encontrar con el Fiero Vázquez. ¿Quién es el Fiero Vázquez? Es un bandolero, ¿no? El Fiero Vázquez, un bandolero, un bandido, ¿no? Peligroso, que constantemente estaba robando a los hacendados, ¿no? A las personas pudientes, pero en ocasiones, ¿no? Solamente en ocasiones, ¿ya? En estas pequeñas ocasiones, cuando ya no podía, ¿no? Robaba a algunas personas del pueblo, ¿no? Por eso que conocían a Alfiro Vázquez. Así que de pronto, Alfiro Vázquez, al ver a Rosendo Maki, se sorprende, ¿no? ¿Cómo es posible que estés aquí? Y le dice, ¿no? Tú no deberías estar aquí, ¿no? Tú no has hecho nada. Bueno, sí has hecho algo, ¿no? Has estado en contra del Gamonal, ¿no? Así que no mereces estar aquí, sin embargo, ¿no? Tú y yo sabemos que no deberías estar, pero como los poderosos mandan, si yo me quedo aquí, seré asesinado, dice Piero Vázquez, ¿no? Así que le dice un plan, ¿ya? Un plan
para de pronto salir, ¿no? Le dice, mira, voy a hacer un plan, le dice, ¿no? Vamos a salir, tú y yo. Estos estos guardias, ¿no? Ya están pagados, ¿no? Y me van a ayudar, así que no se preocupen, le dicen, ¿no? Pero Rosendo Maki le dice que no, ¿no? No puedo marcharme. ¿Por qué? Le dice, ¿no? Porque sé que de pronto Álvaro Benavar puede utilizar, ¿no? Mi vida contra la comunidad. Y ya no quiero que la comunidad perezca, ¿no? Sufra tantas cosas que ha pasado. Así que Fiero Vázquez respeta la decisión de Rosendo y por tanto el Fiero Vázquez huye, ¿no? Así que de pronto el Fiero Vázquez huye, lo hieren incluso, ¿no? En medio de esta huida, ¿no? Y sucede que de pronto Rosendo Maki, ¿no? Escucha los pasos, han llegado los guardias, ven a Rosendo Maki que está dormido y piensan, ¿no? Que Rosendo Maki ha estado en complot con el Fiero Vázquez, lo golpean, ¿no? Uno agarra una piedra, golpea a Rosendo Maki en la cabeza, le rompen el cráneo, ¿no? Lo siguen golpeando, Rosendo Maki se desmaya, le echan un balde de agua para que de pronto pueda despertarse, ¿no? Rosendo Maki se despierta, ¿no? Pero ya no puede observar bien, ¿no? Ve todo borroso. Todos se retiran porque se dan cuenta que han, ¿no? exagerado de pronto en golpearlo, ¿no? Así que lo han golpeado mucho, pero Rosendo Maki está malherido. Así que a través de esos golpes, cruelmente, Rosendo Maki no va a resistir mucho y va a morir. Cuando se enteran de la muerte de Rosendo Maki, ¿no? Álvaro Amenábar con el funcionario dicen no, no hay que decirle a la comunidad, hay que buscar la manera de enterrar a Rosendo Maki, de no decirle nada y cuando ya esté enterrado, cuando ya saquemos la defunción, ¿no? Es ahí cuando ya hay que indicarle a la comunidad, porque si no, la comunidad lo que va a hacer es acusar, ¿no? Y puede haber un levantamiento, ¿no? Por eso entonces están indicando que es mejor no decirle nada a la comunidad hasta que ya esté enterrado, ¿no? Por eso que la comunidad no sabe sino después, ¿no? De todos los acontecimientos. Así que de pronto la comunidad busca la manera de, ¿no? Saber qué le ha pasado a Rosendo Maki, conocen, por tanto, ¿no? sobre la muerte de Rosendo, es tan triste, ¿no? Y no solamente eso, sino incluso, ¿ya? Álvaro Amenábar, no conforme a ello, va a querer también obtener las tierras de la meseta Yanañahui, ¿no? Para eso, tras la muerte ya de Rosendo Maki, ¿no? y las faenas que está haciendo la comunidad para poder sobrevivir en este lugar, sucede algo, ¿no? Ya retorna Benito Castro. Benito Castro recuerda que es como el ahijado de Rosendo, ¿no? Benito Castro se había marchado de la comunidad muy joven, ¿no? Con la intención de encontrar, ¿no? a su padre y también saber de dónde pertenece, ¿no? Así que Benito Castro va a pasar muchas penurias, ¿no? Va a pasar hambre, va a estar en prisión, ¿no? Va a enrolarse en el ejército, ¿no? Va a ser sindicalista, ¿no? O sea, va a pasar muchas penurias, ¿no? Y con todo lo que ha pasado, Benito Castro añora, ¿no? la comunidad y retorna para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Cómo está Rosendo, cómo está Pascuala, cómo están los demás. Pero llega y ve todo distinto, ¿no? La casa de Rosendo Amaki está abandonada,
muchas casas también, preguntan, ¿no? ¿Qué pasó con la comunidad? ¿Dónde están? Y le indican que la comunidad se ha marchado a la meseta de Ñañañahui. Mientras tanto, en la comunidad de Muncha, ¿ya? Estamos observando que hay una supuesta corrupción, ¿no? El alcalde, ¿no? Es corrupto, ¿no? En la comunidad de Muncha, a diferencia del alcalde Rosendo Maki, ¿no? O Benito Castro, que luego será un alcalde, ¿no? En cambio, en Muncha hay corrupción, ¿no? Es corrupto el alcalde, ¿no? Ahora, sucede que de pronto la comunidad de Muncha también tiene una crisis, ¿no? Sequía. Hay sequía en la comunidad de Muncha. Por eso que padecen. También se muestra la hacienda de Humay, ¿no? Muchos de estos comuneros están trabajando, ¿no? En la hacienda de Humay y contrastan, ¿no? El trabajo que tenían estando en la comunidad con el trabajo que tienen ahora en la meseta, perdón, en la propiedad de Álvaro Amenábar, ¿no? Aquí se ve el contraste, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve el contraste, ¿no? Se critica entonces esta hacienda y la explotación que hay en la hacienda. No solamente eso, sino también muchos comuneros van a ir, ¿no? Para la cauchería, ¿no? Trabajos forzosos para la cauchería, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso es lo que se está evidenciando dentro de la obra, ¿no? Benito Castro ha llegado a la comunidad, ¿no? Se ha enterado de todo lo que ha sucedido, la muerte de Rosendo Maki, ¿no? La comunidad que ha sido desalojada, ¿no? También busca faenas, ¿no? O sea, busca participar en las faenas, ¿no? Y luego aparece una citación. Esta citación es que la meseta de Yanañahui también le pertenece. Así que tienen que desalojar. Benito Castro señala que no es momento de hacerles caso, ¿no? Además, también está la votación, ¿no? Para ver quién es el nuevo alcalde, ¿no? De Rumi. Y aquí va a ganar entonces Benito Castro, va a ser el nuevo alcalde de Rumi, ¿no? Y Benito Castro va a indicar, ¿no? Cuando ya es alcalde, ¿no? Y le dice a la comunidad, ¿no? Hay que votar si de pronto vamos o no a enfrentarnos contra Álvaro Amenábar, ¿no? ¿Ya? Todos votan, ¿no? Y es necesario el enfrentamiento, dice, ¿no? Entonces, Benito Castro, tras esta votación, señala, ¿no? Vamos a leer ese fragmento, ¿no? Donde señala, donde está Benito Castro indicando, ¿no? Dice, comuneros, según lo resuelto por la Asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay ya están concentrados los caporales y los guardias civiles. Vendrán hoy en la noche o mañana a más tardar. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Menábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a la mina primeramente, pero consiguió que los mercados le vendieran su hacienda y de ahí sacó gente para podrirlos en el socavón. Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocros. A eso nos necesita, hacernos trabajar de la mañana a la noche aunque nos maten las tercianas.
Él no quiere tierra, quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las tierras que nos quitó? Ahí están baldías llenas de yuyos y arbustos, sin saber lo que es la mano cariñosa del sembrador. Las casas se caen y la de nuestro querido viejo Rosendo es un chiquero. Tampoco quiere las tierras de Ñanañahui. Sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en estas tierras. La ley no los protege como hombres. Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho. Pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto. Yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida, pero el mundo es ajeno y no nos da nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. La suerte de los pobres es una, y pediremos a todos que nos acompañen, así ganaremos. ¿No? Eso está diciendo entonces, Benito Castro, y todos celebran, ¿no? Y todos dicen, sí, es tiempo de enfrentar, ¿no? A Álvaro Amenábar. Así que se prepara, ¿no? Para una posible llegada de los caporales y también de la Guardia Civil. Hacen rondas, ¿no? Con la intención de saber si de pronto vienen o no, ¿ya? ¿Y qué sucede? Sucede que de pronto, ¿no? La comunidad está esperando, sigilosamente, ¿no? Llega la noche. Así que de pronto Benito Castro le está diciendo, ¿no? A uno de ellos que busque la manera de observar si efectivamente ha sucedido algo a lo lejos y si está llegando o no la Guardia Civil y los caporales, ¿no? Que le avise, ¿no? Le dice que de pronto no, ¿no? La comunidad de Muncha también busca, ¿no? La comunidad de Muncha también busca ayudar, ¿no? En esta lucha contra Álvaro Menaba, porque sabe que si de pronto la comunidad de Rumi está sufriendo estos estragos, también sufrirá la comunidad de Muncha en algún momento, ¿no? Así que de pronto se une también la comunidad de Muncha, ¿no? Así que en la mañana, al día siguiente, todos están esperando la llegada de los gamonales, o del gamonal con la Guardia Civil, los caporales, vienen, ¿no? Y lo que hacen es el enfrentamiento, ¿no? Se va a observar entonces cómo de pronto se está masacrando a los comuneros, ¿no? Empieza, ¿no? A llegar las balas, ¿no? A caer muchos de sus comuneros. Benito Castro ve cómo de pronto los líderes están cayendo. Él también ha recibido un disparo. Va a socorrer a los caídos, pero ya es demasiado tarde. Se mancha, ¿no? Sus manos, su cuerpo, también le está saliendo sangre. Se da cuenta que ya no puede, ¿no? Que todo esto es un fracaso, que han perdido. Así que
Benito Castro va corriendo, ¿no? ¿Ya? Va corriendo a su casa, ¿no? A decirle tanto a su esposa, ¿no? Marguicha, como a su hijo para que se marchen, ¿no? De pronto llega el mismo Benito Castro con la cara, las ropas y las manos rojas. Se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida, cae frente a su casa llamando a la mujer, ¿no? A su mujer con una voz ahogada. Marguicha acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse. Alcanza a decir el hombre rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y su hijo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no lo sabe y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. O sea, la Guardia Civil y los caporales están avanzando, matando y matando a más comuneros, ¿no? Entonces, esa es la historia de El mundo es ancho y ajeno. Finaliza entonces con la masacre de los comuneros y también de sus líderes. Entonces, los acontecimientos que se están desarrollando en este momento, ¿no? Hemos visto estos acontecimientos, ¿no? Ahí están los puntos esenciales, ¿ya? Recuerda también, ¿no? Por aquí Marco nos está diciendo, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Marco. Nos dice, pasaba para recordarles que mañana hay una charla de 3 a 4 de la tarde. Le está diciendo entonces Marco a todos ustedes para que recuerden, mañana una charla de 3 a 4 de la tarde. ¿Ya? Bien, entonces los acontecimientos que se están desarrollando, dice los muchos juicios a los que el hacendado Álvaro Amenábar somete a los comuneros para despojarles sus tierras, la pérdida de la tierra comunal, la migración de los comuneros a Ñañahui, ¿no? El encarcelamiento de Rosendo Maki, su posterior asesinato en prisión, los años de pobreza de la comunidad que atraviesa, el regreso de Benito Castro a la comunidad, eso es lo que hemos mencionado, y su descubrimiento de lo mucho que ha cambiado todo durante su ausencia, ¿no? En la participación de Benito Castro en la vida comunal, su elección como alcalde y su liderazgo rebelde que desemboca en el enfrentamiento armado de los comuneros contra los caporales de Álvaro Amenábar y la Guardia Civil, ¿no? El trágico desenlace, la masacre, ocurre rápidamente en comparación con los eventos anteriores. Aquí está el fragmento de las palabras de Benito Castro, ¿no? Y aquí lo que estamos observando son las huellas de la oralidad, ¿no? Mira, aquí está, ¿no? Ahí, por ahí vas a encontrar más, ¿no? Las huellas de la oralidad. Quiere decir que lo que hace el narrador en la obra El mundo es ancho y ajeno, el narrador lo que busca es darle mayor verosimilitud al relato a través de insertar fielmente este registro de habla de los comuneros, ¿ya? Que lo diferencia con el registro de habla del narrador, ¿no? ¿Ya? Hay más, ¿no? Huellas de la oralidad en este caso, ¿ya? Recuerda, este es el capítulo 24, ¿no? El tema, el tema principal es la lucha por la tierra, ¿ya? Ese es el tema central, ¿no? El tema principal, ¿ya? La lucha por la tierra. Dice, el resultado de este conflicto será el despojo de sus terrenos y al final la aniquilación de los campesinos. En la obra subyace una denuncia de connotaciones políticas, ya que se condena el sistema socioeconómico que liquida la propiedad agraria comunal. A ver, ¿cuál es ese sistema socioeconómico que liquida la propiedad agraria comunal? A ver, ustedes, ¿cómo se llama ese sistema que liquida, ¿no? A la comunidad agraria comunal? ¿Por ahí? ¿Cómo se llama ese sistema socioeconómico? El gamonalismo. Exacto. El gamonalismo. Exacto. Ujú.
Ese es ese sistema, ¿no?, socioeconómico que liquida la propiedad agraria comunal, el gamonalismo. Muy bien. Siguiente punto dice, los temas secundarios que podemos encontrar en la obra, la comunidad como espacio de fraternidad, ¿no?, la justicia al servicio de los gamonales, la sabiduría popular, la corrupción de los funcionarios. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? La comunidad como espacio de fraternidad, porque la comunidad ante la adversidad busca, ¿no?, siempre, ¿ya?, unirse, ¿no? Busca unirse. Hay una característica de la solidaridad, ¿no? La justicia al servicio de los gamonales. Recuerda que en este momento los gamonales están utilizando todo el poder bajo su, ¿no?, propia audacia, ¿no? Y así lograr obtener más tierras. Así que hay corrupción de los funcionarios. ¿Y la sabiduría popular representado en quién? Representado en Rosendo Maki, ¿no? Los personajes, a ver, tenemos aquí, ¿no?, entre los personajes, según el grado de relevancia o la importancia en el relato, tenemos, por ejemplo, a Rosendo Maki, Benito Castro y Álvaro Amenábar, considerados los personajes principales, ¿no? En el caso de personajes secundarios, podemos encontrar a Alfiro Vázquez, ¿no?, Nasha Suro, ¿no?, Bismarck Ruiz. Entre los personajes incidentales, podemos encontrar, por ejemplo, a Pascuala, ¿no?, que es la esposa de Rosendo Maki. Recuerda que aparece en el primer capítulo, ¿no? Muere, ¿no?, finalizando el primer capítulo y ya no trasciende este personaje, ¿no? Su muerte incluso no logra trascender, ¿no?, dentro de el contexto de la historia. A diferencia de la muerte de Rosendo Maki, por ejemplo, ¿no? La muerte de Rosendo Maki genera, trasciende, ¿no?, en los personajes, ¿no? No cambia, ¿no?, poco a poco, el devenir de la historia, ¿ya? Por eso que es un personaje incidental Pascuala, ¿no? Marguicha también puede ser un personaje incidental. O de pronto la amante de Bismarck Ruiz, ¿no? O la esposa de Bismarck Ruiz. Esos son entonces, ¿no?, algunos personajes por su grado de relevancia, ¿ya? O importancia en el relato. Por su nivel de complejidad. Recordemos, cuando hablamos sobre complejidad, estamos mencionando, si es un personaje simple, es aquel personaje que solamente tiene rasgos muy definidos, ¿no? Y que solamente se muestran al inicio, ¿no?, o en el desarrollo de la historia, pero no se muestran más, ¿no? Esos son los personajes simples. Aquellos personajes que son definidos con muy pocos rasgos, ¿no?, a lo largo de toda la historia. Mientras que los personajes complejos se muestran, ¿no?, en diferentes facetas, diferentes aristas. O sea, a lo largo de la historia se va mostrando, ¿no?, estas facetas de los personajes, ¿ya? Entre los personajes simples podemos encontrar a Melba Cortés, ¿no? Es un personaje simple, ¿no?, porque está caracterizado bajo ese elemento, ¿no?, la amante de Bismarck Ruiz, ¿no? Y no hay más, ¿no? No hay más elementos que se describan de Melba Cortés. O de pronto de Álvaro Menábar, el que representa al gamonal, no se describe esos elementos, ¿no? No hay más. ¿Ves?
En el caso de los complejos, tenemos a Benito Castro. Benito Castro es un personaje complejo, ¿por qué? Porque recordemos que a lo largo de la historia nos está mostrando, ¿no? Benito Castro, presidiario, ¿no? Porque recuerda que fue encarcelado, ¿no? Benito Castro, líder comunal, alcalde, ¿no? Padre de familia, nos muestra diferentes facetas del personaje, ¿no? ¿Ya? Por eso que Benito Castro es un personaje complejo. Según la transformación, aparecen los estáticos y los dinámicos. En este caso, hay que tener en cuenta que los personajes estáticos son aquellos personajes que no modifican su conducta a lo largo de la historia, ¿ya? Esos son los personajes estáticos, no modifican su conducta a lo largo de la historia. Mientras que los dinámicos, sí, modifican su conducta, ¿no? Cambian su perspectiva del mundo, ¿no? Su entorno, ¿no? Va cambiando él, su interior, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? Su plano psicológico. Hay una transformación, por eso se le dice, ¿no? Entonces, en los personajes estáticos podemos encontrar a Álvaro Menábar, ¿no? Él no cambia su perspectiva del mundo, él sigue siendo una persona que busca su propio beneficio, ¿no? A costa de los demás, ¿no? Es un ser prepotente, o sea, no modifica su conducta. Y un personaje dinámico sería Benito Castro. ¿Por qué? Porque Benito Castro pertenecía a la comunidad, recuerda, era comunero. Luego de salir de la comunidad, ¿no? Va a empezar a obtener una mirada distinta, ¿no? Un poco más moderna, una mirada moderna. ¿Por qué? Porque ahora se ha nutrido de elementos de lo urbano o de la ciudad, ¿no? Así que Benito Castro va a ser un personaje que representa la síntesis entre la visión comunal, ¿no? Y la mirada urbana, ¿no? O citadina, ¿ya? Así que va a ser Benito Castro un personaje que se modifica en ese sentido, ¿no? Cambia su conducta, su forma de ver el mundo, ¿ya? Ese sería entonces ejemplo, ¿no? De un personaje como Benito Castro, ¿no? Un personaje dinámico, ¿ya? Muy bien. Ya tenemos entonces un elemento importante, ¿no? Dentro de los personajes. Ya hemos visto los personajes según su relevancia, según su complejidad y según su transformación. Los escenarios, los espacios de representación en esta historia. Tenemos cuatro escenarios, ¿no? Obviamente que de estos cuatro escenarios, el escenario fundamental va a ser la comunidad de Rumi, ¿no? Y la meseta de Yanañahui. Son dos espacios que se modifican, ¿no? Con relación a Rumi, es un espacio de solidaridad, bienestar, justicia y trabajo en común. Dice, se opone al feudalismo tradicional, o sea, se opone a esta concepción de la hacienda, ¿no? La hacienda de Umay. Hacienda vecina de la comunidad de Rumi, propiedad de Álvaro Amenábar. Entonces hay un contraste entre Rumi y Umay, entre la hacienda, ¿no? Y la comunidad, ¿ya? Entonces encontramos esta dualidad, pero que a su vez recuerda que es un contraste, ¿no? Un contraste entre la hacienda y la comunidad de Rumi, ¿ya? Bien, otro punto también importante. Vamos a encontrar otro contraste, ¿no? Otro contraste entre Rumi y Muncha. Ambos, Rumi como Muncha, son comunidades,
¿ya? O sea, tienen la misma categoría, ¿no? A diferencia de Umay y Rumi, porque Umay era una hacienda y Rumi es una comunidad, ¿no? Por tanto, tiene dos categorías distintas, ¿no? Y además estas categorías son contrarias, ¿no? En el caso de Rumi y Muncha, pertenecen o parten de la misma categoría, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre Muncha y y Rumi? Sucede que en Muncha es una comunidad campesina olvidada por sus autoridades, ¿no? A diferencia de Umay y a diferencia de Rumi, ¿no? Además, va a sufrir de sequía y su gobernador es corrupto. Así que en Muncha vamos a encontrar que es una comunidad, pero esta comunidad, ¿no? A diferencia de la comunidad de Rumi, su alcalde es corrupto, además hay sequía, ¿no? No hay una prosperidad, ¿no? Como se presenta en la comunidad de Rumi, ¿no? Ahí vemos un poco la diferencia. Sin embargo, los munchinos ya van a apoyar a la comunidad de Rumi, ¿no? Porque obviamente su alcalde es un corrupto y sabe que Álvaro Menábar en algún momento, ¿no? Va a poder estar también contra, ¿no? La comunidad. Así que los munchinos también se unen, ¿no? A la comunidad de Rumi contra Álvaro Menábar, ¿ya? Y el siguiente sería Yanañahui. También contrasta con Rumi. ¿Y por qué? ¿Por qué Yanañahui contrasta con Rumi? Porque recuerda que Rumi es un espacio de solidaridad, bienestar, ¿no? De armonía en cierta medida, pero Yanañahui es un espacio inhóspito, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Vivir en ese lugar, así que se necesita, ¿no? Ya hacer algunos trabajos, ¿no? Buscar la manera para poder sobrevivir, ¿no? Por eso, espacio frío e inhóspito donde se presenta la posibilidad de un segundo despojo, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que los comuneros van a buscar la manera de hacer faenas para que Ñanañahui pueda al fin, ¿no? Ser un espacio habitable, ¿ya? Entonces recordemos esos momentos, ¿no? Ese elemento representativo. Cómo se configuran los espacios, ¿no? Los escenarios, ¿ya? Y cómo se contrastan estos escenarios unos con otros, ¿no? Todavía no estamos mencionando si estos escenarios o estos espacios son abiertos o espacios cerrados, ¿no? Estamos mencionando un poco la configuración de los espacios, ¿no? Sin un elemento connotativo en este instante. Ahora, hablando ya de espacios abiertos o espacios cerrados, ¿cuál de estos espacios se convertiría en un espacio abierto y cuál de estos espacios corresponde a lo contrario? Tenemos entonces que la comunidad de Rumi sería un espacio abierto. ¿Por qué? Porque aquí se observa un tránsito, ¿no? Dice, lugar vasto caracterizado por la posibilidad de desplazamiento, ¿ya? Los espacios vinculados a la comunidad de Rumi antes del despojo, ¿no? Mientras que los espacios cerrados, lugares en los que viven hacinados los peones, trabajadores de las haciendas, también los ambientes en que se realiza la minería y cauchería. Quiere decir que en un espacio cerrado sería las haciendas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Representa la opresión, ¿no? Espacio cerrado, opresión. Espacio abierto, ¿no? Solidaridad, ¿ves? ¿Ya? Muy bien. Esos son los contrastes que se pueden evidenciar dentro de la obra, ¿no? Entre espacios rurales y espacios urbanos destacan los espacios rurales, ¿ya? Y dentro de esos espacios rurales también hay contraste, ¿no? Lo que hemos mencionado, la hacienda de Umay y Rumi. Rumi está caracterizado por el trabajo en armonía y fraternidad. Umay está caracterizado por la explotación realizada por el gamonal. Ahí tenemos, ¿no? Dos espacios que se contrastan. Dos espacios que pertenecen al mundo rural, pero que se contrastan, ¿ya? Y aquí tenemos un fragmento donde se evidencia, ¿no? Esta característica de esos espacios, ¿no? ¿Ya? Dice, ¿y qué diferencia entre el trabajo, ¿no? realizado en las haciendas y el trabajo realizado en la comunidad?
En Rumi, los indios laboraban rápidamente, riendo, cantando, y la tarea diaria era un placer. En las haciendas eran tristes y lentos y parecían hijastros de la tierra. Si aún les quedaban fuerzas, no les quedaba ya alma para nada, dice, ¿no? Ahí estamos observando ya el contraste, ¿no? Muy bien. ¿Qué importancia tiene la representatividad de los espacios, no? Se está reflejando, bajo todo lo que hemos mencionado, la oposición entre armonía y explotación, ¿no? La comunidad se presenta como único espacio en que el hombre andino puede vivir plena y dignamente, ¿no? Se cuestiona los espacios de la llamada civilización, ¿no? Justicia y modernización que destruyen todos otros tipos de sociedad comunitaria. Se evidencia el tránsito, ¿no? De posesión, despojo, desaparición del espacio perteneciente a Rumi. La armonía se relaciona con la posesión de la tierra de las comunidades campesinas cuyos valores se representan como superiores, ¿no? Ahí te das cuenta de este cambio, ¿no? Posesión, ¿no? La comunidad, ¿no? Despojo, cuando es expulsado Rumi, ¿no? Y se van a la meseta Ñañahui, y la desaparición, ¿no? Cuando hay la masacre, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí estamos observando estos componentes dentro de la obra, ¿no? El despojo realizado por representantes de una clase dirigente interesada se ejecuta con el fin de conservar su poder económico. Por conclusión, ¿no? Rumi atraviesa por dos momentos de liderazgo. Uno representado por Rosendo Maki y otro representado por Benito Castro, ¿no? Y bajo estas modalidades, ambas van a fracasar. Una tradicional bajo el mandato de Rosendo Maki y una modernizante liderada por Benito Castro. Pese a sus diferencias, en ambas hay una férrea defensa del derecho de la tierra, ¿no? O sea, se está luchando, enfrentando contra Álvaro Amenábar por la tierra. Sin embargo, estas formas van a fracasar. Y eso se muestra, ¿no? Eso es lo que está mostrando el narrador, evidencia el contexto que se está viviendo, ¿no? En la sociedad, en la parte norte andina del Perú. Las formas de lucha, enfrentamiento contra, ¿no? El gamonal, ¿ya? Tanto de forma legal como también a través de la fuerza, ¿no? Sin embargo, estas dos vías van a fracasar, ¿no? Por la corrupción, ¿no? Y por el poder que tiene Álvaro Amenábar, que representa el gamonalismo. La novela narra la desaparición de la comunidad de Rumi, un ejemplo representativo de las comunidades indígenas tradicionales. Por ello, ¿no? Nos está mostrando ya este enfrentamiento, ¿no? Entre comunidad ya y este elemento representativo, ¿no? Bien, ya hemos hablado entonces de los espacios, ¿no? Hemos hablado de los espacios de representación, ¿no? Cada uno de estos espacios que está vinculado, ¿no? Que configura. Ahora el narrador, ¿no? Tipo de narrador. Sabemos que el narrador que se utiliza en las novelas indigenistas, ¿no? Son los narradores tradicionales, o sea, el narrador omnisciente o el narrador personaje, ¿no? ¿Ya? La mayoría de casos, ¿no? Es el narrador omnisciente, ¿no? En este caso, ¿no? Es el narrador omnisciente que se muestra en el mundo de Sancho Viajero. Se relata en tercera persona. Recuerda que el narrador omnisciente conoce a cabalidad todo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y a su vez este narrador puede saber lo que siente y lo que piensan, ¿no? Los personajes. Y está narrándose en tercera persona.
Describe la vida de sus personajes, dice, ¿no? Abarca las apreciaciones sobre la realidad, recuerdos y sentimientos de estos, ¿no? Si bien describe la interioridad del personaje andino, no deja de mostrar una perspectiva positivista. Y aquí es importante porque muestra esta diferencia con el narrador que se va a desarrollar en Los ríos profundos de Arguedas. Porque el narrador de El mundo es ancho y ajeno tiene una mirada positivista y objetiva sobre la realidad, que se contrapone con el animismo del personaje indígena a quien describe. Entonces, para este tipo de narrador no está acorde, ¿no?, con la perspectiva del mundo andino, ¿no? No está acorde con ello, ¿no? Porque tiene una mirada positivista, ¿no? No lo critica, no lo cuestiona, sin embargo, no comparte la perspectiva del pensamiento, ¿ya? No comparte, ¿no?, la perspectiva del pensamiento del campesino, pero no lo condena, ¿no? No lo condena, pero tampoco es un narrador que comparta, ¿no?, la perspectiva del mundo andino, ¿ya? Por eso que aquí este narrador está alejado, ¿no?, de estos elementos, ¿ya? Se aleja, ¿no?, de esta concepción, pues ahí te das cuenta, ¿no? A diferencia del narrador que se muestra en Los ríos profundos, porque el narrador que se muestra en Los ríos profundos sí comparte, ¿no?, las vivencias, sí comparte la mentalidad, ¿no? Comparte esta visión, ¿no?, religiosa, mítica, mágica del mundo andino, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Si bien describe la interioridad del personaje andino, no deja de mostrar una perspectiva positiva y objetiva sobre la realidad, que se contrapone en el animismo del personaje indígena a quien describe. El personaje Benito Castro se torna portavoz de la actitud positivista del narrador. O sea, Benito Castro va a ser este personaje que en cierta forma va a mostrarnos, ¿no?, ¿ya? En cierta medida la perspectiva del narrador, ¿no? Dice que media entre las esferas culturales indígenas y occidentales, ¿no? ¿Ya? Recordemos entonces esos detalles. Acá podemos encontrar, ¿no?, en este fragmento, Benito terminó accionando con ambas manos. Yo quiero a mi comunidad y he vuelto porque la quiero. Quiero la tierra, quiero a mi pueblo y sus leyes de trabajo y cooperación, pero digo también que los pueblos son según sus creencias, dice, ¿no? Tu bisabuelo, Artemio Chauqui, contaba que los antiguos comuneros creían que era descendiente de los cóndores. Es algo hermoso y que da orgullo. Pero ahora ya nadie cree que desciende del cóndor, pero sí cree en una laguna encantada con una mujer peluda y prieta y en un ridículo enano que tiene la cara como una papa vieja. ¿Hay derecho para humillarse así? No existen. Y solo el miedo nos impide trabajar la comunidad en la forma de vida. El pueblo se levantará ya, fuerte y cómodo. La pampa estará llena de hermosas siembras. Entonces ahí te das cuenta la mirada, ¿no?, de el personaje de Benito Castro, ¿no? Tiene una perspectiva positivista, ¿no? Porque él no cree, ¿no?, en estos elementos, ¿no? Ya no cree en esta visión mítica, ¿no?, mágica de la laguna encantada, ¿no? ¿No? Él dice, no, hay que utilizar las aguas de esta laguna para poder regar, ¿no?, para poder tener un buen sembrío, dice, ¿no? Así que olvidémonos de estas, ¿no?, estas ideas, ¿no?, tradicionales, dice, ¿no? ¿Ya? Ahí te das cuenta entonces, ¿no?, cómo se diferencia entre narrador, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos otro elemento importante dentro de esta producción literaria. El registro del habla, por último, ¿no? Dice, en la novela se busca representar de manera verosímil la realidad narrada, por eso de manera distintiva emplea dos registros de habla, ¿no? Hemos mencionado que hay un registro de habla del narrador,
¿no? Que se contrasta con el registro de habla de los personajes, ¿no? Que pertenecen a un lugar específico, ¿no? El registro del habla del narrador no indígena. El narrador muestra un horizonte cultural totalmente distinto y por ello su lenguaje difiere notablemente del de los lugareños. Sin embargo, dice, el narrador demuestra un pleno conocimiento, ¿ya? Un pleno conocimiento de la realidad narrada. Es decir, sabe manifestarla y actúa como un espacio de nexo entre los dos mundos, el indígena y el lector. Quiere decir que el narrador conoce a detalle cómo hablan, ¿no? Los comuneros y a su vez, ¿no? Él habla de una forma un tanto neutral, ¿no? Que lo diferencia de este otro tipo de manifestaciones, ¿ya? Entonces recordemos esos detalles. El registro del habla del narrador no indígena, que lo diferencia de otro, ¿no? ¿Ya? Y tenemos el registro de habla de los comuneros, ¿no? Los comuneros de Rumi muestran un dominio no fluido del español, lo que nos permite afirmar que el castellano no es su lengua nativa, ¿no? Por tanto, como no es su lengua nativa, hay un lenguaje híbrido popular, una mezcla, ¿no? Entre el quechua y el español, y también está la presencia de la oralidad escrita. Recuerda, ¿no? Lo que vimos en este fragmento de Benito Castro cuando estaba hablando, ¿no? Cuando estaba haciendo su parlamento. Entonces ahí tenemos, ¿no? El registro de los personajes, ¿ya? Dice, podemos comenzar mañana mismo con el maicito. Pasado mañana, dispuso Rosendo. Ahora no hay tiempo para avisar. Ahí te das cuenta el registro de el habla popular, del habla de los comuneros, con el del narrador, ¿no? El narrador está entre estos guiones, ¿no? Dispuso Rosendo, ¿no? Que se contrasta con pasado mañana, con ahora no hay tiempo para avisar, ¿no? ¿Ya? Ahí estamos viendo entonces, ¿no? La diferencia entre estos registros, ¿ya? Bien, entonces ahí está manifestándose, se está mostrando, ¿no? Estas dos perspectivas, estas dos formas distintas, ¿no? De registrarse, ¿ya? Y esto entonces sería el mundo de Sancho y ajeno en toda su estructura, en toda su dimensión, ¿no? Tanto las características de la novela, los elementos que representan esta novela como tipo de narrador, tipo de personajes, el argumento, ¿no? El resumen de la historia, el tema central, los espacios de representación, el tiempo en el relato, ¿no? Que se muestra en este instante, ¿no? Es una obra de forma lineal y cronológica, ¿ya? No hay una alteración del tiempo, hay linealidad en el relato. Recuerda eso, ¿ya? Linealidad en el relato, ¿ya? El inicio, el liderazgo de Rosendo Maki, comunero anciano que dirige Rumi desde hace varios años, ¿no? El desarrollo o nudo de la trama, los problemas legales de la comunidad, una duración aproximadamente de 15 años entre la segunda y tercera década del siglo XX, ¿no? El desenlace de la trama comienza con el regreso de Benito Castro a la comunidad y finaliza con la masacre de los comuneros. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas sobre la clase de hoy? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aspectos fundamentales. ¿Dudas o preguntas? ¿Todo ok hasta este momento? Todo ok, ¿no? Muy bien, ahora sí, ahí está el enlace para que puedas ir a dar el examen
y retornas para resolver algunas preguntas sobre la clase de hoy.
Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas. A ver, vamos con la pregunta número uno. Dice, en la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, igual vamos a ver cuántas personas han dado el examen. En la pregunta uno nos indica, ¿no? En la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría se estallan los abusos cometidos contra los indígenas por parte del Gabunal y se condena un sistema social que destruye las instituciones más valiosas del país. Como es el caso de la comunidad campesina, lo manifestado nos permite afirmar que la novela, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver aquí cuánto de porcentaje están. La mayoría ha sacado un buen promedio, ¿no? En el caso del examen, está en un 80%, ¿no? En la pregunta número uno, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Lo manifestado nos permite afirmar que la novela expresa un carácter documental, sí, y tiene una intención denunciatoria también. Se presenta esto. Con respecto al argumento de la novela El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Dice, Benito Castro, tras su retorno a la comunidad, propone una reflexión sobre la actitud supersticiosa de los pobladores de Rumi y Rumotivo. Me recuerda, Benito Castro muestra una actitud supersticiosa, ¿no? ¿Ya? Propone una reflexión, perdón, sobre la actitud supersticiosa, ¿no? Claro, aquí estamos dándonos cuenta que Benito Castro ha cambiado su perspectiva de mundo, ¿sí o no? Ya no es parte de la comunidad, ¿no? Ahora tiene una mirada en síntesis entre la comunidad y la ciudad. Exacto, ¿no? Sería las ideas de progreso adquiridas cuando estuvo fuera de Rumi. La respuesta es esto. Pregunta 3. De pronto llega el mismo Benito Castro con la cara de las ropas, las manos rojas. Este es el final de la historia, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Dice, con relación a la historia, dice, el desenlace de la novela evidencia una denuncia de connotaciones políticas, ya que el autor, a ver, ¿cuál sería eso? Ya que el autor, ¿qué? Al momento de realizar esta denuncia de connotaciones políticas, si estamos observando cómo la comunidad está siendo aniquilada, entonces, ¿qué se está reflejando? Claro, condena al sistema que lo liquida, ¿sí o no? Ujú, condena este sistema que lo liquida. Pregunta 4. Dice, Rosendo Macchi había llevado pues los títulos y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la comunidad de Rumi a un tinterillo que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. ¿Qué está haciendo en este momento Rosendo? Rosendo está buscando ayuda profesional, en este caso, ¿no? La ayuda de un abogado para la defensa de las tierras. Recuerda, la defensa de las tierras, ¿no? Rosendo Maki quiere defender las tierras de Rumi y por eso está contratando a un abogado, Bismarck Ruiz.
Él dijo, después de examinar los títulos, lo incorporaré al alegato. Aquí hay para dejar sentado al tal Amenábar. El tono de agresividad que empleó para nombrar al hacendado complació a Maki. Y si insiste, el juicio puede durar un siglo, después de lo cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios. Finalmente, Bismarck Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios y que el de la comunidad terminaría al comenzar, es decir, presentando los títulos, y le cobró 40 soles, ¿no? Entonces, aquí estamos observando esta conversación entre Rosendo y Bismarck Ruiz. Recuerda que Rosendo Maki está buscando a Bismarck Ruiz con la intención de que éste pueda ayudar, ¿no?, a luchar contra Álvaro Amenábar a través de estos juicios, ¿no? ¿Ya? El juicio de linderos, ¿no? Bien, entonces aquí recuerda estos detalles, ¿ya? ¿Qué se está mostrando? Dice, marca la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado con uno de los temas desarrollados de la historia. Aquí, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es uno de los temas que se desarrollan en la historia? ¿La corrupción de funcionarios reflejada en la accionar deshonesta del abogado? No, todavía no se muestra eso. Ya, todavía no se muestra eso. No, no, no. Porque recuerda que misma Ruiz le está diciendo, ya, yo voy a ayudarte para enfrentar a Álvaro Amenábar. Todavía no está el momento en que Bismarck Ruiz va a traicionar a la comunidad. Todavía no. En este fragmento no nos muestra eso todavía. Es más bien el primer acercamiento de Rosendo con Bismarck Ruiz. Todavía Bismarck Ruiz no está pensando en traicionar a la comunidad, ¿no? O sea, todavía no hay ese momento. No se muestra en el fragmento. ¿Ya? La defensa de las tierras comunales que lleva a cabo el alcalde. Esto sí se demuestra en esta obra, ¿no? En este fragmento, diré, ¿no? Eso sí se evidencia. ¿Ya? Y por último, pregunta 5. Sufrió mucho de peón por las haciendas, recordaba a Rumi y tenía pena. Y recordaba a Lucero, su último amigo, y tenía más pena todavía. ¿Y qué diferencia entre el trabajo realizado en las haciendas y el trabajo realizado en la comunidad? Mira, está mostrando la diferencia entre la hacienda y la comunidad, ¿no? El contraste. En Rumi los indios laboraban rápidamente, riendo, cantando, y la tarea diaria era un placer. En las haciendas eran tristes, lentos, parecían hijastros de la tierra. Si aún les quedaba fuerza, no les quedaba ya alma para nada. Contraste, ¿no? La hacienda se contrasta con un elemento negativo, nefasto, ¿no? Mientras que la comunidad no, ¿no? Hay elementos más positivos en la comunidad. De acuerdo al fragmento de El mundo Sancho y Ajeno, se puede deducir que la comunidad campesina, ¿cómo se muestra la comunidad campesina? Dice, asimila los valores de la cultura occidental y tradicional, no se muestra eso. Es un sistema feudal, tampoco, ¿no? La comunidad no representa la visión feudal. Es considerada superior a las otras instituciones como las haciendas, sí, se ve esta superioridad, ¿no? Se proyecta como un lugar estático, carente de progreso, no. Carente de progreso no se muestra a la comunidad, parece más bien la hacienda carente de progreso. Así que la respuesta es la C. Es superior a otras instituciones como la hacienda, ¿ya? Bien, la 5, la respuesta es la C, ¿no? Y con esta pregunta nos retiramos, ¿no? Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.